tema se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Ok? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La que está en Romanos 8:1. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Gloria, gloria. Vamos a empezar con la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, me pongo en tus manos. Sé tú, Espíritu Santo, quítame a mí. Sé tú, libero el espíritu de vida y el espíritu de verdad mientras yo voy predicando, Señor. Toca los corazones, las mentes. Libero los aires, todo espíritu de confusión, todo espíritu de duda. Quedan atados, enmudecidos y echados fuera de este lugar. Gracias, Señor. Liberamos en el nombre de Jesús el ambiente para tu palabra, Señor, que eres tú, la palabra viva. En Cristo Jesús, amén. Entonces, la ley del espíritu de vida en Cristo, en Romanos 8:1, dice, ¿no? Vamos a leerlo primero. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ahí está, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Primero quiero empezar diciéndoles, hermanos, enfatizar que como hijos justificados y regenerados en Cristo Jesús, nosotros estamos muertos al pecado y vivos para Dios. ¿Ok? Estamos muertos al pecado y vivos para Dios, según Romanos 6, 10 y 11. Esto es muy importante, hermano. Esto no es algo que va a pasar, ya pasó y es una realidad. Cuanto usted más lo ore y más lo enfatice y lo cree en su corazón, se va haciendo real. Esto ya es algo real. Estoy muerta al pecado, pero viva para Dios en Cristo Jesús. Repítalo, ya eso es un hecho. No es que va a pasar, ya estamos muertos al pecado, y vivos para Dios. Ahora estamos muertos a la ley, perdón, y libres de la ley. Gloria a Dios. Mi alma, ahí está mi alma. Gracias. Gracias. Gracias, pastor. Ok, gracias. Entonces estaban primero muertos al pecado y vivos para Dios. Es una realidad. Muertos a la ley y libres de la ley. Según Romanos 7, 4, 6. Que dice, ¿no? Que estamos muertos a la ley por medio del cuerpo de Cristo para hacer de otro del que resucitó. ¿Ok? A fin de que le llevemos fruto a Dios. ¿Ok? Estamos muertos a la ley. Ahora, al estar muerto a la ley, esto no implica licencia para pecar. ¿Ok? Sino libertad para servir a Dios en el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Y no por medio del antiguo mandamiento del antiguo pacto. Y por último, estamos libres de la ley del pecado y de la muerte, según Romanos 8:2. ¿Ok? Entonces, un repaso. Muertos al pecado, vivos para Dios. Muertos a la ley y libres de la ley. ¿Ok? Y muertos, libres de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 7, vayamos un poquito al capítulo 7 de Romanos. Aquí vamos a ver la lucha que enfrentó Pablo contra el pecado después de su conversión. ¿Ok? Eso nos hace ver a nosotros también, que nosotros también tenemos esa lucha. ¿Ok? Antes no sabíamos y por eso nos condenábamos y nos confundíamos. ¿Ok? Nosotros pensábamos que ya como estamos en Cristo, entonces si pecamos ya estamos condenados, si pecamos no hay santificación, si pecamos, no. Vamos a ver. Entonces, Pablo mismo enfrentó esa lucha después de ser convertido, ¿ok? La lucha entre la nueva naturaleza en Cristo y la vieja naturaleza aún atada a la carne, ¿ok? ¿Cuántos todavía viven en la carne? Claro, no, somos seres espirituales, pero tenemos un cuerpo, tenemos una carne, ¿verdad? Ok, entonces puede verlo en Romanos 6, 12 al 14. Quiero decirle que el hombre nacido de nuevo puede caer en pecado. ¿Ok? El hombre nacido de nuevo puede caer en pecado. Ya lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Por qué? Por el pecado remanente que está en nuestro cuerpo. Ya no hay pecado en el espíritu. ¿Ok? Porque eso Jesucristo nos libró de la naturaleza pecaminosa. En el espíritu somos santos, somos justos, somos
regenerados. O sea, en el espíritu no hay problema, pero tenemos una carne, tenemos un cuerpo. Entonces ahí ahí está el pecado remanente. Por eso que la palabra dice, no reine pues el pecado, ¿dónde? En vuestro cuerpo mortal. ¿Se da cuenta? No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezca en su concupiscencia. O sea, quiere decir que en nuestro cuerpo mortal ahí reina el pecado. ¿Ok? Entonces, aún nacidos de nuevo, nosotros podemos pecar. ¿Ok? Pero para eso hay algo que Dios nos ha dado para poder nosotros no estar arrastrados. De vez en cuando uno puede pecar, ¿no? Cuando está todavía en el proceso. Pero como siempre le hemos dicho, que cuando ya es una costumbre, entonces hay que revisarse, ¿no? Porque no podemos pecar, ¿sí? De vez en cuando, quizás porque estamos en el proceso de nuestra vida de santidad, de santificación. ¿Hasta aquí han entendido, hermanos? Ok, entonces el hombre nacido de nuevo puede caer, puede pecar porque el pecado remanente está en su cuerpo. En el versículo 24 de 7:24, vamos para allá, Romanos 7:24, Pablo hace una declaración. Después que se ve esta lucha que él tiene entre su nueva naturaleza y la vieja naturaleza, que todavía la tiene, él grita, se desespera. ¿A cuánto le ha pasado eso? Quizás ya no ahora mucho, pero antes sí, nos frustrábamos y nos condenábamos porque veíamos algo dentro de nosotros como dos perros ahí que peleaban dentro de nosotros. Pero eso no le sucede al inconverso, eso le sucede al cristiano. Porque el inconverso todavía está en una naturaleza pecaminosa y caída. Entonces puede pecar y no pasa nada. ¿Ok? Pero nosotros ya no, aunque tenemos el pecado remanente en el cuerpo, nuestro espíritu está justificado, está santificado. Entonces, cuando la nueva naturaleza de Cristo más la vieja naturaleza que todavía reside en el cuerpo, entonces se junta, hay ese choque. Porque como dice la palabra, que estos dos se oponen para que nosotros no hagamos lo que queramos. ¿Ok? Entonces, esto sucedió en Pablo, fíjese. Entonces, en el versículo 24, él después de esta lucha que ve, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él expresa eso, miserable de mí. O sea, ¿cómo se habrá sentido? Y así nos hemos sentido nosotros muchas veces, frustrados, ¿no? Y antes condenados. Entonces, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el versículo 25 termina dando, dice, más doy, ¿dónde está? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ok? Ahí le da gracias. Pero Pablo no está agradeciendo porque, mire hermano, porque la guerra haya terminado. ¿Ok? Él no está diciendo como, gracias Señor, porque ya tú me liberaste y ya no tengo más guerra. No, él está agradeciendo porque es un vencedor que sigue luchando, pero está seguro que ganará. Está seguro que va a vencer. ¿Ok? En medio de todo, él se considera un vencedor y por eso le da gracias a Dios. No le está agradeciendo porque ya diga, ya el pecado no tiene nada que ver conmigo. No, él dice, en medio todavía de mi pecado remanente, yo le doy gracias a Dios porque soy un vencedor y sé que voy a seguir caminando en medio. Día a día voy venciendo esa área. Día a día voy venciendo mi naturaleza caída, el pecado remanente. ¿Por qué? ¿En medio de qué? De la santificación. ¿Ok? Entonces, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Amén. Entonces, él dale gracias al Señor porque él dice, Jesucristo es mi libertador. Aquí, en este capítulo, mire hermano, en este capítulo 7, si usted lo lee después en su casa o en algún momento lo ha leído, no se menciona ni una sola vez al Espíritu Santo. Ni una sola vez. ¿Ok? Solo se menciona carne, se menciona pecado, se menciona, y también se menciona 4 tipos de leyes. Mire, y este es el trabalengua que hacía Pablo.
4 tipos de leyes. Vamos a ver la ley de Dios, que es el versículo 22. En el 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahí está la ley de Dios, la ley de Moisés. ¿Ok? Bueno, nosotros decimos la ley de Moisés, pero en realidad no es la ley de Moisés. Fue dada por Moisés, fue enviada por Moisés, pero la ley es de Dios, no es de Moisés. ¿Ok? Entonces, la ley en los miembros. Miren, en los miembros, no en el hombre interior, no en su espíritu. Dice, la ley en los miembros. En el versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros. Ahí está la segunda ley. Otra ley en mis miembros que se revela contra otra ley. La ley de mi mente. Mire todas las leyes. La ley de mi mente. Esa ley de la mente también es la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, la ley de la mente en el versículo 23 y la ley del pecado que está en el versículo 25. ¿Ok? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, con la ley, sirvo a la ley de Dios. ¿Ve? Ahí está, con la mente sirvo a la ley de Dios. Más con la carne a la ley del pecado. ¿Se da cuenta? Ahí está la lucha. Ahí está la lucha. Aunque seamos convertidos, aunque seamos nacidos de nuevo, tenemos esta lucha. Con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne estoy sirviendo a la ley del pecado. Pero no nos dejaron ahí. ¿Ok? Entonces, ahora, en el capítulo 8 de Romanos, encontramos una ley superior a todas estas leyes. ¿Cuál es? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley va por sobre, encima de todas las leyes que acabamos de hablar. ¿Ok? Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Existen también la vida animal, la vida vegetal, la vida almática y la vida Zoe, que es la vida que nos da Cristo Jesús. ¿Ok? Este capítulo 8, en el capítulo 8 usted puede ver que empieza declarando que ya no hay ninguna condenación. Y en este mismo capítulo, al final, termina con ninguna separación en el versículo 8:39. O sea, en Romanos empieza ninguna condenación y ese mismo capítulo 8, en 8:39, termina ninguna separación. ¿Qué le hace pensar a usted esto? ¿Qué le hace pensar? Nuestra seguridad que nos da el Señor. Anclado en la palabra. Esa seguridad que Dios nos da, que no hay ninguna condenación y que no hay ninguna separación. Los que estamos en Cristo Jesús. ¿No es bonito eso, hermano? O sea, tenemos una salvación eterna. Eterna. ¿Ok? Entonces, mi alma alaba a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. En este capítulo de Romanos 8 entra en acción la tercera persona de la Trinidad. Y en este capítulo sí se menciona al Espíritu Santo 19 veces. En el capítulo 7 ni una vez. En el capítulo 8, 19 veces. ¿Ok? Sin la obra de Jesucristo en la cruz no hubiera salvación. Y sin la presencia del Espíritu Santo no se podría aplicar esta salvación a nuestras vidas. ¿Ok? O sea, no solo bastó de que Cristo muriera y nos salvara. ¿Y para qué? ¿Cómo hacemos después? ¿Cómo hacemos? Entonces, para eso es que Él muere, para enviar a la persona del Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, para que Él haga realidad todo lo que Cristo ha hecho en el Calvario. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Romanos 8:1 declara, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Hay que estar en Él. ¿Ok?
esta ley que estamos hablando, de la ley del Espíritu de vida en Cristo, no se manifiesta, no se mueve separado de Cristo. Hay que estar en Él. Sabemos que por causa del pecado, toda la humanidad quedó ¿en qué? En condenación. ¿Ok? ¿Qué es lo contrario de condenación? A ver, a mis alumnos. ¿Qué es lo contrario de condenación? La justificación. ¿Ok? Fuimos justificados. ¿Por qué estábamos condenados, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué nos llevan a la corte? ¿Por qué se nos hizo un juicio? Por haber quebrantado la ley. Por haber quebrantado la ley, entonces entramos en condenación. Viene Cristo y nos imputa su justicia, entonces ya no hay condenación. Para los que estamos en Cristo Jesús, tú y yo, ya no hay condenación. Nosotros ya estamos justificados. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación por la justificación de Cristo. Lo contrario de condenación es justificación. ¿Ok? Entonces, por eso ya no hay condenación en mí. ¿Ok? Entonces, sabemos que por causa del pecado toda la humanidad quedó en condenación bajo el justo juicio de Dios y destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. ¿Ok? Quedamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué? Por causa de haber transgredido la ley. ¿Ok? Entonces, en Romanos 5:17 dice que si por la transgresión de uno solo, hablando de quién, de Adán, reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, ¿verdad? Romanos 5:17, los que reinarán en vida, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahí está, ¿ok? No, entonces, si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, muchos más reinarán en vida. Recuerden que estamos hablando de la ley del Espíritu de vida en Cristo. Todo es vida, todo. ¿Nuestro Dios es un Dios de muerte? Es un Dios de vida. ¿Qué dice Él? No, al que tiene al Hijo, tiene la vida. Dice, y esta es, creemos en el testimonio del Padre. ¿Cuál es el testimonio del Padre? Que nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo. ¿Ok? Todo habla de vida. Todo habla de vida. Nuestro Dios es un Dios de vida. ¿Ok? En Romanos 3:21, hemos hablado de la transgresión, de la condenación, hemos hablado del pecado y de la muerte. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Ahí está, vida. Vida, Él nos concede vida. Estábamos muertos de nuestros delitos y pecados y el Dios de vida, y esta es la vida eterna, esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vida, vida, ya no estamos muertos, tenemos vida. ¿Ok? Entonces ahora, en Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. Ahí está, ¿ves? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Al estar unidos por la fe en Cristo Jesús, su perdón y su justicia nos es imputada a nosotros. ¿Ok? Fuimos absueltos de toda culpa cuando por gracia se nos imputó la justicia de Jesús, quedando de esta manera justificados, según Romanos 3:24, 3:22 y 2 de Corintios 5:21, para los que toman notas. 2 de Corintios 5:21. En Romanos 8:34 también dice, Romanos 8:34 dice, ¿quién? Gloria a Dios. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que condena? Estamos hablando de la condenación. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también que
intercede por nosotros. No hay condenación. No hay condenación. ¿Ok? Romanos 8:2. Acabamos de hablar de Romanos 8:1 que declara que ninguna condenación hay. ¿Ok? Ahora, Romanos 8:2, ¿qué dice Romanos 8:2? Porque la ley, no hay condenación, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay condenación. Me ha librado. No es que me va a librar, me ha librado. Cristo con su muerte, no. ¿Por qué teníamos nosotros sobre nuestros hombros la muerte? ¿Por qué? La muerte estaba encima de nosotros porque por el pecado, por la transgresión, porque habíamos quebrantado la ley. Dios estaba airado con nosotros. ¿Ok? Entonces, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley de vida que se nos fue dada en Cristo Jesús, ahora mismo está actuando en nosotros. Miren, ¿para qué sirve esta ley? Esta ley nos conforma a la imagen de Cristo, a fin de vivir una vida en obediencia y dependencia a Dios. Esta ley es administrada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Esta ley es administrada por el Espíritu Santo y no opera independientemente separado de Cristo. Ni cuando es desobedecida o violada tampoco. Ni separada de Cristo, ni cuando andamos en desobediencia. Es una ley que si nosotros aprendemos a caminar con el movimiento de esta ley, es donde Cristo se forma en nosotros y nosotros comenzamos a caminar en novedad de vida. ¿Ok? No, tampoco esta no funciona cuando es desobedecido, violada, porque Jesucristo es el fundamento de esta vida. El fundamento de la ley del Espíritu de vida en Cristo, por eso dice Jesús. El fundamento de esta ley es Cristo. Entonces, separado de Él, esta ley no se mueve en nuestras vidas. Entonces, lo único que hacemos es que somos unos religiosos más. Salvos, sentados, pero sin poder ver la manifestación de la vida de Dios a través de nosotros. Que eso, hermano, tiene que haber anhelo en nosotros. Ya no un evangelio de que vengo, me siento y aprendo palabras, me voy contenta, pero no, mi entendimiento ha quedado nulo, porque yo no he entendido que este evangelio se me llamó para yo poder expresar una vida. ¿Cuántos de ustedes, sean sinceros, no me contesten, pero háganse un análisis? ¿Cuántos de ustedes durante el día caminan con el conocimiento, con la seguridad de que tienen una vida dentro? Piense, no me conteste, pero piense, ¿usted camina durante el día con esa seguridad de que tiene una vida adentro? ¿O solamente se acuerda de esa vida cuando se va a orar? No, esta ley del Espíritu, nosotros no somos religiosos porque creemos que orar es solamente meterte a tu cuarto, doblarte de rodillas, porque si no haces eso, no hay oración. Cuando la palabra, ¿qué cosa dice? Que oremos, ¿qué? En todo tiempo. ¿Y qué cosa es orar en todo tiempo? Esto, depender de la ley del Espíritu de vida de Cristo. Él te pone el sentir, Él te deja sentir. Entonces tú vas conversando con Él, pidiéndole que te dirija. Es una vida, no es un viento, no es un fuego, no es una fuerza, un rayo, no lo es. Es una persona que está dentro de nosotros. Entonces podemos hablarle, podemos decir, y cuanto más conscientes estamos de esa ley de vida que está en nosotros, más lo vamos a poder entender, escuchar y ser dirigidos. Hermano, tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegar a eso. A ser dirigidos, hermano, para todo, para todos, no solamente cuestión de religión, no,
cosas en nuestros hogares, con nuestros hijos, que el Espíritu Santo te aliente, te diga, no vayas por ahí, como lo hacía con Pablo, no vayas para allá, no, aunque parecieran cosas buenas, pero Dios dice, no, yo no quiero que vayas por allá. Yo quiero que vayas. Aún, algunas veces yo le he dicho, y es verdad, aún aquí en la iglesia nosotros podemos estar sirviendo en un lugar donde no es la voluntad de Dios. Podemos estar sirviendo y pensamos que estamos agradando a Dios cuando Dios dice, yo no te llamé para eso. Mire la importancia de poder nosotros conversar con ese espíritu que está dentro de nosotros. Mi alma te alaba, Señor. Mire hermana, cuando a ti eres consciente de eso, ¿sabes lo que nos da? Nos da más humildad, pero en el sentido de te quiebra, te doblas delante de Dios con un temor reverente, pidiéndole al Señor, Señor, cíñeme, no me dejes hacer lo que yo quiero, no dejes que yo camine de acuerdo a mis pensamientos y a mi voluntad, de acuerdo a mis pensamientos, como dice la palabra, ¿no? Por mis propios caminos, haciendo la voluntad de mi mente y de mis pensamientos. Le pedimos al Señor llorando, se lo digo por experiencia, sujétame, Señor. Ya no, hermano, por la misericordia de Dios, Él nos ha guardado, pero salimos, hermanos, como dicen en mi país, talantalan, sin rumbo para acá, para allá, sin cobertura, sobre todo nosotros, mujeres que no tenemos una cobertura, mujeres que no tenemos un esposo, y mujeres que tienen un esposo, pero que también no saben ni dónde están parados. Hermano, usted sabe la importancia de tener una cobertura, pero nosotros caminamos como que, gracias a Dios que el diablo no anda suelto por ahí para matarnos. ¿Se da cuenta? Pero si camináramos con esto, ¿cuántos no nos evitaríamos cosas donde Dios nos está diciendo esto, el otro? Eso es ser dirigido por el Espíritu Santo. Eso es ser dirigido por la ley del Espíritu de vida que está dentro de nosotros. Mi alma te alaba, Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. En 8:34 dice, perdón, 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, la evidencia, mire hermano, la evidencia de que algo es de Dios es porque es gobernada por esta ley de vida. De ahí tú te ves, esto es de Dios, porque sé que esa ley que está en mí me está dirigiendo. Me está dirigiendo. Hermanos, esto no es solo palabrería, esto es verdad. Esto es verdad. Hermano, es la cosa más linda poder ser guiado de esta manera. Se lo digo, es la cosa más linda. Y caminas con un temor reverente. Para cualquier pequeña cosa no mueves si no tienes la confirmación del Señor, la seguridad. Vivir en una libertad y agradando a Dios en todo. La gracia de Dios abunda más sobre nuestras vidas. La gracia de Dios se derrama. ¿Ok? Entonces, en cada prueba o proceso, esta ley de vida del Espíritu va formando en nosotros a Cristo. Mire, esta ley se va formando en nosotros cada vez que somos procesados, cada vez que estamos en problemados. Entonces, por eso que la palabra dice que estemos siempre gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y en Romanos 8:28 que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es que conforme a su propósito para el cual nos ha llamado. Cuando somos procesados, eso, Cristo está siendo formado en nosotros. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo está creciendo en nosotros porque esa ley es la vida de Cristo. Tenemos que aprender. Yo sé que en esta iglesia ya hay gente madura, pero tenemos que dejar la niñería, los lloriqueos cuando nosotros estamos siendo procesados. ¿Duele? Sí, pero le duele al que está en la carne. Pero bueno, ahí quiere Dios, porque Dios quiere matar esa carne, quiere matar ese lado. El muerto ya no le duele. Al muerto ya no le duele nada. Entonces, hermana, cuando tú veas que te duele algo todavía, tú necesito cruz. Necesito cruz en esa área. Estamos vivos. Estamos vivos.
El Espíritu Santo está para eso. El Espíritu Santo está para poner cruz en tu carne. Cruz. Antes nosotros no hablábamos de cruz, porque decíamos no, que la cruz que ya Cristo todo. No, no le estoy hablando de la cruz de los 4 palos. ¿Ok? De los 2 palos cruzados. No, ese no es la cruz. Estoy hablando de la cruz que significa muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo. Esa es la cruz de Cristo. Esa es la cruz. Muerte, sepultura. Muerte y sepultura. ¿Ok? Entonces, la única forma de llegar a conocer cómo opera esta ley es conociendo a Cristo. No es saber mucha Biblia, ni tener grados avanzados de teología. Cristo no es letra. Cristo no es Biblia. No es un curso de discipulado. ¿Todo eso está mal? No, todo eso está bueno, pero eso no es Cristo. Esa es letra. Y nosotros estamos llamados a conocer a Cristo revelado adentro, porque Él vive dentro de nosotros. ¿Ok? Nosotros podemos decir que sí conocemos el Evangelio, conocemos a Cristo, porque conocemos mucha palabra. Pero eso solamente es letra. Y ¿sabe qué, hermano? A veces, ¿sabe qué pasa? Andamos frustrados. Cuando conocemos mucha palabra sin revelación, te frustras, hermano. Te frustras. ¿Sabes por qué? Porque ves en la Biblia, estás leyendo y lo sabes, pero no lo ves que se está reflejando en tu vida. Oh, my goodness. Conocemos mucha Biblia, pero cuando tú te das cuenta te frustras porque dices, esto yo no lo veo en mi vida. ¿Por qué? Porque es letra. Es letra. ¿Se da cuenta? Entonces, Él es un espíritu vivificado, Cristo, que al tercer día resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre, pero que por el espíritu de vida ha sido depositado en nuestro espíritu para que podamos conocer todo lo que hemos recibido de Él. ¿Ok? Recuerden que Él, cuando murió, Él no era un espíritu vivificado. Él se convierte en espíritu vivificado después que el Padre lo levanta. Primero lo justifica. ¿Cuántos saben que Él tampoco estaba justificado? ¿Por qué? ¿Por qué lo tenía que justificar? Porque Él murió como hombre, igual que tú y yo. Y Él también tenía su libro de la vida. Entonces, para levantarlo, el Padre va al libro de la vida de Jesús y le dice al Espíritu Santo, vamos a ver. Y cuando abren el libro de Jesús, ven sin pecado, sin pecado. Entonces lo manda al Espíritu Santo y le dice, levántalo. Mi alma te alaba. Hermano, denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso. El Espíritu Santo lo levanta a Jesús, pero primero lo justifica. Primero lo justifica. Entonces, cuando Él está justificado y como nosotros estamos incluidos en Él, entonces nosotros también nos levantamos justificados para nueva vida, sin condenación. Gloria a Dios, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Señor. Entonces, Él es el Espíritu vivificado que al tercer día resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Ok, la ley del pecado y de la muerte opera cuando queremos, mire hermano, mire cuando opera la ley del pecado y la muerte, cuando queremos vivir independientemente de Dios. O sea, tenemos ahora la ley del espíritu de vida que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es un hecho, es una realidad. Pero si nosotros vivimos conectados con este espíritu, el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Pero cuando nosotros muchas veces queremos vivir independientemente de Dios, el pecado remanente te va a quebrar. El pecado remanente te va a hacer caer. ¿Ok? Entonces, la ley del pecado, cuando queremos vivir independientemente de Dios, según Romanos 7, miremos 7, 8, 11 y 13. En Romanos 7, 8, 11 y 13, Pablo señala cómo se manifiesta la ley del pecado y de la muerte. Vamos rapidito para allá. Romanos 7, 8. Romanos 7, 8. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Mi alma te alaba. Gracias. Romanos 7, 8.
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿Ok? ¿Para qué fue dado la ley? Para que abundara el pecado. La ley fue ¿para qué? Para Dios demostrarnos nuestra pecaminosidad. ¿Ok? Para eso fue dada la ley. Para que nos diéramos cuenta de que nosotros no podíamos. La ley también fue dada como un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Ok? Ese era el fin de la ley, es Cristo. ¿Ok? No significa que cuando decíamos antes el fin de la ley es Cristo, que ahí terminó, finalmente no. O sea, cuando se dice el fin de la ley escrito es el propósito de la ley. Eso es, el propósito de la ley es llevarte a Cristo. ¿Para qué, hermanos? Gracias, Espíritu Santo, Él me está hablando. Gracias, Dios mío. ¿Para qué? Para ser justificados. Para ser justificados, porque mientras estábamos en la ley, estábamos condenados. Cuando vino la promesa, cuando vino el Hijo a quien se le dio la promesa, entonces, ¿para qué? Vino Él para justificarnos y librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, el versículo 11, el 11 dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. ¿Ok? En el 13, aquí estamos hablando cómo se manifiesta la ley del pecado y de la muerte. El 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Mire, sino que el pecado, para mostrarse pecado, o sea, más pecaminoso, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, por medio de la ley. Porque la ley es buena, la ley es santa. Ajá. Los malos somos nosotros. Mi alma te alaba. Y se produce el pecado, ¿por qué? Por mi condición pecaminosa. Pero la ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Ok? Entonces, por eso dice acá, en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hermanos, ¿están entendiendo? Yo sé que son cosas, pero son cosas que ya han escuchado, más que nada versículos, pero no se trata de eso. Usted no diga, ay, hoy escuché. No, acabo de decir que no es letra. Trate de entender. Yo en lo que más he podido he hecho esto para que podamos entenderlo. Porque se trata de salir de aquí entendidos, no llenos de versículos. Ustedes se dan cuenta que yo cuando predico casi no uso muchos versículos. Pero esta vez yo tengo bastantes versículos. ¿Por qué? Porque pero no quiero llenarlo de versículos, que salga usted versiculado, sino que salga de aquí entendido. Entendido que yo tengo una vida dentro de mí, que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que tengo que depender de Él. Y esa ley me libra cada día de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Si todavía vivo arrastrado de pecado, es porque no estoy dejando que esa ley. Mire, hermano, digamos, ponemos a cocinar una pieza de carne en el horno. Y de repente nos vamos ahí y nos distraemos. Y cuando nos damos cuenta, la carne se quemó. Entonces abro el horno y digo, mi carne está recontra cocinada y encima quemada. Agarro un tenedor para levantarlo y se rompe la carne. No lo puedo levantar de tan recocida y quemada que está. La carne que se rompe con el tenedor. No tiene fuerza el tenedor. Sin embargo, después yo agarro una espátula y en vez del tenedor con la espátula lo meto abajo y lo levanto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nuestra carne. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nuestra carne. Él es la espátula y te levanta por encima de tu condición caída, de tu vieja naturaleza. Lo que no podía hacer la ley era el tenedor. No tenía fuerza. ¡Ay, mi alma te alaba, Señor! ¡Aleluya! No tenía fuerza por la carne. No tenía fuerza. Por eso dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne para que la justicia de Dios
¿qué dice? Se manifestará en nosotros. ¿Se da cuenta? Que no andamos conforme a la carne, sino con... Pero la ley dice, la ley siendo débil por la carne. Grave es eso, hermano. El tenedor es la ley. Por tu carne no la podía levantar. No te puede. Entonces nosotros vivimos según la ley. Es como que el astronauta está en el espacio y está ¿qué? Está flotando. Está flotando. Él ya no está bajo la ley, ¿cómo se llama esta? La ley, la gravedad. Ellos ya no están fuera. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es como que estás adentro de esa cápsula. El Espíritu Santo ya no está. Oh, mi alma te alaba, Señor. Estamos dentro de esa cápsula. ¿Se da cuenta? Y nos protege de lo que está afuera, del ambiente de afuera. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Creo que yo solita me estoy gozando. Oh, mi alma alaba a Dios. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Hoy el Espíritu Santo es tan real, tanto le pedí, le oré y le dije, Señor, quítame a mí, yo no quiero, por favor, ayúdame, ayúdame. Y Él se está manifestando, yo no sé ni lo que estoy hablando, pero me estoy gozando. Gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba. Gracias, Espíritu Santo, eres tan real cuando dependemos de Él. Gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba. Ok. Ser librado de la ley del pecado y de la muerte es un proceso gradual y no puede, a diferencia del perdón de los pecados. Mire, el perdón de los pecados es una cosa y ahora otra cosa es, déjenme ver acá, ser librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese es un proceso, ¿ok? Esta ley obra en nuestros miembros. Romanos 6, 12 y 13. Vayamos allá. Romanos 6, 12 y 13. Romanos 6, 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo dejáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, hermano, cuando nosotros vamos a orar, en vez de estar mirando el techo o orando pamplinas, esta es una oración. Esta es una oración que la tenemos que hacer diaria y la presentas a la ley del Espíritu de vida para que Él someta tus... ¿Por qué, hermano? Porque mire, nosotros tenemos los miembros, podemos pecar. Con tu ojo puedes estar mirando pornografía. Con tu mano puedes darle puñete a alguien. Con tu boca puedes estar murmurando. Entonces, ese pecado te está controlando. ¿Se da cuenta? Entonces, el juicio de Dios sobre el pecado en nuestros miembros, mire dónde se cumplió. Se cumplió en Cristo Jesús. Su muerte rompió el poder del pecado sobre la humanidad, liberándonos de ser esclavos de la naturaleza pecaminosa. Aparte de Cristo, cuando nos encontramos con la ley de Dios, mire, fuera de Cristo, cuando nos enfrentamos a la ley de Dios, dice, no somos aprobados. Nunca con la ley vamos a ser aprobados. Nunca. Porque la ley siempre va a condenar y siempre nos va a estar señalando, pero no te da el poder, no te da el poder. ¿Se da cuenta? Mientras que la misma, mire, dice, entonces, sino que vemos claramente nuestra condenación. Eso es lo que hace la ley. Y nuestra condición de esclavo del pecado. ¿Qué me hace sentir? Culpable. Tú caminas con la ley, todo el tiempo vas a sentir culpabilidad. Hermano, algo que ha cambiado mi vida es la justificación. Mi vida espiritual ha dado un vuelco con la justificación. Entro con una libertad a orar. No hay condenación. ¿Cometo cosas? Sí. ¿Ando en la carne? Sí. Pero ya eso no me condena. Al contrario, ya agarro estas armas. Ya las agarro y me voy. Por eso, hermano, que nosotros cuando oremos tenemos que orar con entendimiento. No con palabras ahí, que no sé qué va por aquí, va por... No, hermano. David cantaba al Señor y oraba al Señor. Tenía estrategias para oración. Estrategias.
Eso tenemos que hacer nosotros, orar con entendimiento. A una guerra no se va a disparar por donde caiga la bala. ¿Qué hacen los soldados? ¿Qué hacen los soldados? Tienen estrategias, ¿verdad? Y nosotros que no somos soldados de Jesucristo, pero nos vamos muchas veces desarmados. Entonces, mire hermano, la ley bajo la carne despierta el pecado y nos lleva a la muerte. ¿Ok? Mientras la misma ley, mire hermano, esto a mí me voló un poco. La ley bajo la carne despierta el pecado y nos lleva a la muerte. Ahora, esta misma ley, bajo el poder del Espíritu Santo, nos lleva a una vida nueva. La misma ley. Porque Dios no ha desechado su ley. Como al principio cuando se nos habló que ya no tenemos nada a ver con la ley, no. La ley es eterna. La ley de Dios es eterna. Y vamos a ver que nosotros estamos llamados a cumplir la ley. Pero ya no yo, sino esta ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo. Porque usted sabe que el motivo de dar Dios su ley es para que nosotros pudiéramos vivir como Él aquí en la tierra, como su Hijo, que es la palabra viva. ¿Ok? Entonces nos lleva a una vida nueva. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es el trabajo dinámico del Espíritu Santo, proporcionándole al creyente libertad y capacitándolo para que viva una vida de justicia, paz y santidad. Él nos vivifica y nos regenera. ¿Ok? Cada cristiano en este momento tiene el Espíritu de vida trabajando en él. En este momento, ahí donde usted está sentado, el Espíritu de vida se está moviendo dentro de usted. Usted es un ser vivo, porque el Espíritu de vida está allá dentro de usted. Por eso que cuando usted escucha un mensaje, usted escucha un estudio, algo, si usted está conectado con ese Espíritu, usted siente algo. Usted jamás sale igual, jamás sale igual. ¿Por qué? Porque el motivo de venir acá, todos los que ministramos desde este púlpito, es solo venir a despertar lo que ya tienen adentro, lo que ya tenemos adentro. Es venirte a hacerte consciente de lo que portas dentro de ti. Y la palabra, cuando está siendo dirigida por el Espíritu de vida y el Espíritu de verdad, esa palabra entra y te toca lo que ya tienes adentro. Ya está todo adentro, aleluya. Ya lo tenemos todo adentro. Mi alma te alaba, Señor, aleluya. Gloria a tú, mi alma te alaba. En Romanos 8:3 declara: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ahí dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dice, la ley me demanda justicia, ¿ok? Pero yo no tengo el poder para cumplir su demanda. La ley bajo la carne produce muerte. Es ahí donde Pablo exclama nuevamente en 7:24, miserable de mí, miserable de mí. Ahora, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dios lo hizo enviando a su Hijo nacido de mujer, revestido de carne igual, por cuanto dice que Él participó de lo mismo como nosotros, de carne y sangre. Él vino en carne y sangre igual que tú y yo. Caminó en esta tierra por allá, caminó igual que tú y yo. Ay, mi alma te alaba, Señor. ¿Sabe para qué? Para demostrarnos que sí se puede vivir sin pecar. Para demostrarlo, dice, yo les demuestro que cuando somos dependientes del Espíritu Santo, sí podemos vivir sin pecar. Sí se puede, sí se puede. Ok, entonces, nacido de mujer, revestido en semejanza de carne de pecado y bajo la ley. Porque Jesús tenía que ofrecerse a sí mismo para recibir el castigo por nuestros pecados. Y ahora, y a causa del pecado, ahí está, condenó al pecado en la carne. En Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué? Es la muerte. Dios condena nuestro pecado en Jesús y nos libera. En Romanos 3:25-26 vemos cómo Dios justifica y libera a los pecadores de sus pecados. Él castiga el pecado en el sacrificio de su Hijo. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
Mira, hermano, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, hermano, ¿cuál era la bendición de Abraham? ¿Cuál era la bendición de Abraham que nos alcanzó? Antes nosotros decíamos tierras, dinero, riqueza, está incluido, pero eso no fue la bendición que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál fue la bendición? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que Dios hizo con Abraham? Porque le creyó. ¿Ah? Cuando le creyó, que le dice, su fe le fue contado. La bendición de Abraham fue la justificación. Para que en Cristo Jesús nosotros recibiéramos la bendición de Abraham, la justificación, la justicia de Abraham por medio de su descendencia, que era Jesús, nos la dieron a nosotros. Porque ¿para qué? Para que dice, viniera por la fe a habitar en nosotros, ¿qué? La promesa del Espíritu Santo. No podía venir esta ley del Espíritu de vida, el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, si no hubiéramos sido justificados. Por eso que primero se nos justificó y después viene el Espíritu Santo y nos regenera. ¿Ok? Nos regenera. Entonces, Jesús se hizo maldición por nosotros para que llegáramos a hacer la justicia de Dios. Romanos 8:4 declara, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Cristo cumplió la ley y murió por nosotros para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, o sea, cumpliendo los deseos de la vieja naturaleza, sino conforme al Espíritu, dejándose guiar por el Espíritu de vida para vivir una vida de justicia que agrada a Dios. Cristo nos libera del poder del pecado y de la muerte por medio de la justificación. ¿Ok? Y el Espíritu Santo nos libera del poder esclavizante del pecado en la vida diaria. ¿Por medio de qué? En la vida diaria, por medio de la santificación. Recuerde que yo les he dicho, hermanos, que no hay justificación sin santificación. La justificación va unida a la santificación. De hecho, no se puede separar. No se puede separar. Apenas te justifica, entras a una vida de santificación. Porque ahora tienes que ser santificado en tu alma. ¿Ok? Entonces, para obtener, dice, Dios nos libera de la condenación a través de la muerte de su Hijo, condenando al pecado en la carne y convirtiéndose en maldición por nosotros. No solo para que seamos personas, mire hermano, no solo para que seamos personas liberadas, ni solo para obtener perdón de pecado, sino para que a través de Jesucristo, mi alma te alaba, pudiéramos obedecer su ley. No solamente Cristo muere para perdón de pecados, no, Él muere para que nosotros pudiéramos obedecer su ley. ¿Por qué? A fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, la justicia de la ley se tiene que cumplir en mí. O sea, nos damos cuenta que la ley no se ha desechado. Es el carácter de Dios, es la santidad de Dios por medio de su palabra, que es la ley. Ahora, esa ley fue ¿a dónde ahora? Depositado. Antes estaba ¿en dónde? En tablas de piedra. Ahora dijo, ¿qué? En el nuevo pacto, en nuestros corazones. Es el mismo. Los mismos 10 mandamientos, Él lo ha puesto en nuestro corazón. Lo que pasa es que ahora el poder de esa vida que está en nosotros, eso nos va a hacer a nosotros cumplir la justicia de la ley. Ok, mi alma te alaba, Señor. Mire, Él no dio su ley para enviar vidas al infierno. Porque si lo miramos desde ese lado, pensamos, bueno, muchos se han ido al infierno. Pero Él no dio su ley para enviar vidas al infierno, sino para que vivamos vidas que le agraden haciendo lo justo. El Espíritu nos capacita para cumplirla. Santificación es una palabra que significa hacer santo. Significa que cada día me vuelvo más justo como Cristo. Por el proceso de la santificación, cada día me voy. Ahora, ¿qué se va justificando? ¿Qué área de tu vida se va justificando? Si ya en el Espíritu eres justo, por medio de la santificación, ¿qué área de tu vida se va justificando? ¿Ah? El alma.
Yo les he dicho que el alma tiene que llegar a ser configurada igualita como somos en el espíritu. Al alma le tenemos que decir. Por eso que cuando oramos, ya nosotros no oramos dame, 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 sino lo que ya soy, lo que ya tengo en el espíritu. Echo mano de la vida eterna. Saco lo que tengo en el espíritu y le doy a conocer a mi alma. Ya eres esto, ya eres esto, ya eres esto, ya eres esto. No estoy mendigando a Dios. Dios te dice, ya te di todo. Y todo está en mi espíritu, en tu espíritu. ¿Ok? Entonces, en dependencia del Espíritu Santo, el espíritu de vida debe fluir el espíritu de vida debe de fluir de nuestro espíritu para que pueda operar a través de las diferentes partes de nuestra alma. Muchas veces esta vida no puede fluir porque nosotros mismos le hemos bloqueado por nuestra desobediencia y la dureza de nuestros corazones. Para que esta vida obre libremente debemos cumplir dos condiciones. Mira, hermano, dos condiciones para que esta ley del espíritu de vida. Primero, obedecer al primer impulso de la vida. Obedecer. Siente algo, muchas veces nosotros sentimos algo y nos hacemos lo desentendido. No, quizás era mi mente, quizás esto. Mira, hermano, cuando nosotros hacemos muchas veces eso, el Espíritu Santo ya no nos habla. Dice, ¿para qué te voy a hablar? Si te estoy hablando y me ignoras. Me ignora. O sea, para que esta ley fluya en nuestra vida, lo primero, la obediencia. Estar conectados con Él y el primer impulso. Yo me acuerdo que cuando comenzó Dios a tratar conmigo en esta área, hasta, por ejemplo, un día yo estaba limpiando una casa y claro, ¿no? Estaba pequeña todavía, estaba limpiando y rompí un adornito. La carne y el enemigo me dijo, no se va a dar cuenta, ponlo por ahí, escóndelo. Pero el Espíritu Santo me dijo, no, dile a la señora lo que rompiste y yo te voy a cubrir. Me fui y le dije a la señora, no te preocupes, me dijo, eso pasa siempre. Ahí yo aprendí a no tener miedo, porque muchas veces nosotros no hacemos cosas por miedo y lo primero que Dios quiere quitar de nosotros es el miedo. ¿Y sabe qué? Es el miedo a no hablar, el miedo a no preguntar, el miedo a esto, porque el diablo te dice, no, ¿para qué? No, mira, se va a burlar de ti. No, hazlo, aunque como dice Joyce Meyer, hazlo aunque sea con miedo. Hazlo aunque sea con miedo, pero hazlo, ¿ok? No le voy a explicar lo que significa eso, porque ya el segundo para que esta vida se manifieste es amar a Dios. Amar a Dios. ¿Por qué? Porque esta ley del espíritu de vida en Cristo es la ley del amor. Y cuando nosotros no estamos caminando en amor, esta ley no se está manifestando en nosotros. Es la ley nueva ahora, ya no es la ley de Moisés, la ley de Cristo es la ley del amor, que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, en Marcos 12:30 que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma y con todas tus fuerzas. La operación de la ley de vida en nosotros está relacionada con nuestro amor a Dios. Dios mío, mi alma te debe. Debemos elevar un clamor a Dios cada día diciéndole que deseamos amarlo como pide en su palabra. Y cualquiera que diga esto con sinceridad notará muy pronto que cambia en su forma de pensar, de hablar y en su conducta. Cuando tú le pides de un corazón, Señor, enséñame a amarte. Quiero amarte más que a nada en mi vida. Inmediatamente hay un cambio en nuestra forma de pensar, de actuar. Inmediatamente el Espíritu Santo lo hace. Aleluya, gloria a Dios. La conducta comienza a ser transformada por completo, tanto interior como exteriormente. Lo que Dios espera de nosotros es que le permitamos que Él toque nuestro corazón, nuestra alma, nuestro entendimiento y nuestras fuerzas. Tócame, Señor. Tócame, Señor, tócame. Cuando estemos orando, ay, que Señor, no hable tanto, hermano, no hable tanto, medite, déjelo que Él lo, oh, mi alma te alaba, déjelo que Él lo toque. En 2 de Corintios 3:17 declara, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Ok? Y con esto termino. Tan pronto nuestro corazón se vuelve al Señor, Él nos dará iluminación, voz interior y sensación interna, y nos guiará
y nos sostendrá, de manera que tengamos fortaleza interior para obedecerlo.